Como cada martes vamos a platicar con Alicia Rábago, cada 15 días, martes de cada 15 días. Pero como siempre es bienvenida. Ella es escritora, conferenciante y sobre todo autora, por cierto, de estos libros que vas a ver ahorita en pantalla y que te van a resultar tan útiles cuando sea necesario. Vamos a tocar un tema bien interesante que se llama indiferencia no es lo mismo que paciencia. Fíjate, una cosa es ser paciente y otra cosa es que no te importe. O otra cosa es que hagas o que pienses que estás siendo paciente, pero la verdad es que no. Antes que nada, Liz, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Otra vez a la distancia, pero sintiéndome cerquita gracias a la tecnología. Y bueno, como bien mencionabas, ahí aparecen las tres publicaciones que tengo, las cuales pueden encontrar en cualquier librería, la que piensen hasta les llega a su casa. Perfecto. Pero para no robarte más tiempo, vamos de lleno al tema. Indiferencia no es lo mismo que paciencia. Y sí quiero aclararlo, Alfredo, porque creo que hoy nos pasa que como padres, el creer que cedemos, el que decimos que sí, el creer que haya una muy buena relación con nuestros hijos porque decimos que sí a todo, esto nos hace muy pacientes. Y ahí viene el grave error. Eso es indiferencia a lo que ellos necesitan, a lo que ellos viven y a lo que ellos piden. Y muchas veces estamos tan cansados, tan agobiados, queremos mantener una muy buena relación con nuestros hijos que a veces nos olvidamos que tenemos que aprender a decir que no hasta por su beneficio. Totalmente. Fíjate qué importante. Nosotros que somos papás, de repente pensamos que esta situación de la paciencia nos va a venir siempre, ¿no? Siempre la vamos a tener a nuestra mano. Yo soy de las personas que creen que la paciencia se desarrolla, se genera, se trabaja. No es algo que venga conmigo, no es algo que me venga así de la nada en un momento, no. Es algo que se desarrolla y que tenemos que precisamente empezar a explotar cuando somos papá y mamá, porque vaya que nos hace falta, Alice. Yo creo que siempre la tenemos que trabajar. Lo que pasa es que cuando tenemos hijos te das cuenta que tan poco paciente eres o cuánto has desarrollado la paciencia. Bueno, y también cuántas ganas tienes de desarrollar la paciencia. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta que a lo mejor explotas muy rápido y por razones que no tienen nada que ver. O sea, eres mucho más consciente quizás cuando tienes hijos y a lo mejor tus hijos te dicen, ¿y por qué te enojaste si no hice nada malo? ¿O por qué gritas si no hay por qué gritar? ¿O por qué te desesperas? O sea, los niños son como ese tabulador para decirte realmente las cosas que están viendo. Los niños son muy sinceros, son muy auténticos y a veces vale la pena escucharlos para aprender de ellos. Entonces, como bien lo dices, la paciencia es algo que puede haber personalidades que la tengan más desarrollada que otras, pero que sin duda para relacionarnos con las demás personas, tengamos hijos o no, es algo que hay que desarrollar. Pero más aún si queremos tener una mejor relación con nuestros hijos y con la gente que nos rodea. Totalmente. Alice, ¿tú consideras que tiene que ver la edad de los padres? Sabemos que no hay una edad fija, ¿no? Pero también sabemos que en México, bueno, tiende a ser las personas que se embarazan muy jóvenes o parejas que deciden desarrollarse profesionalmente y después querer tener familia. Tanto muy jóvenes como de edad avanzada, ¿crees que tenga que ver esto de la paciencia y la indiferencia a la cual nos platicas? Sí, creo que tiene que ver, sí creo que es una variable, qué buen punto toca, sí creo que es una variable, porque cuando estamos muy jóvenes a lo mejor somos muy poco pacientes en algunas cosas y muy pacientes para otras, e igual pasa cuando ya estamos muy mayores y la verdad es que logramos explicar algunas cosas y decir, ay, qué prisa llevo con quitarle el pañal, ay, qué prisa tengo si ya va a aprender las letras, ay, y vamos dejando pasar muchas situaciones que son necesarias que vivan los niños. Tendrán que aprender a dejar el pañal, tendrán que aprender a leer en el momento en que tengan que aprender a leer y muchas veces cuando estamos más grandes decimos, ay, no me voy a desgastar en esto o no voy a exigir en lo otro o yo se lo resuelvo para que no haya problemas. Y ahí es donde yo pido que pongamos especial atención, porque el que digamos yo se lo resuelvo es una manera de no darle las herramientas a los niños que necesitan. O sea, si tú siempre vas a querer aparecer, es una manera de sobreproteger y cuando él esté solo, va a creer que no puede hacerlo porque tú se lo has resuelto. Entonces, creo que es importante que no importa la edad que tengamos, sí tengamos la medida de
¿En qué estoy siendo paciente? ¿Por qué estoy siendo paciente o no lo estoy siendo? ¿Y cómo puedo llegar a desarrollar esa paciencia? Por supuesto que es una gran virtud la que tenemos que aprender. Y si de repente ves que hay ciertas cosas que de tu hijo te desesperan, pues yo creo que hay que hacer un alto y decir, ¿por qué me desespera tanto esto? O sea, Claro. y si esto se repite continuamente, ¿qué estoy haciendo que no lo he logrado cambiar? Porque hacer lo mismo para obtener los mismos resultados no es algo que beneficie a nadie. Fíjate qué importante, cuando llega un bebé, un o una bebé a la casa, obviamente todo es amor, es alegría, generalmente, qué bueno, y es una gran bendición. Pero conforme pasa el tiempo, ese bebé o esa bebé empiezan a generar su personalidad, ¿no? Su temperamento. Y de repente hay veces que hay que decirlo, choca el carácter de ese pequeñito, pequeñita con el de papá o mamá. Y entonces no quiere decir que sean enemigos, pero sí son diferentes. Y creo que precisamente darte cuenta de eso y hacer valer la personalidad de tu pequeño o tu pequeña es importante, Alice. Oye, y más cuando chocan en casa y entonces, no sé, choca mamá con el niño y te dice, Claro. ay, ¿qué te pareces a tu papá? Y rápidamente le Saliste a tu llaman abuelo, ya a... sabes. Claro, así es. Entonces, yo creo que esto que mencionas es bien importante y creo que siempre salen las pláticas, Alfredo. Siempre que hablamos, hablamos del autoconocimiento. Ujú. ¿Quién puede empezar a enseñarle a un chico a autoconocerse? Pues el primer contacto que tiene, que es su familia. Pero ¿cómo lo vas a hacer si tú no te detienes a detener qué te hace explotar y qué no? ¿Qué te gusta y qué no? Entonces, la mejor manera de enseñarle a un niño a ser paciente es también diciendo, oye, mira, me desespero muy rápido con esto, por favor, cuando yo te pida a la primera que recojas tu ropa, ayúdame y luego voy a ir trabajando en mi paciencia. O sea, reconocer lo que nos hace falta trabajar también le ayuda a un niño a reconocer que él tiene cosas que puede fortalecer y que puede trabajar para mejorar. Pero sin duda el ejemplo será parte fundamental de la educación. Sin duda, y es algo muy importante. A lo mejor tú como adulto te conoces y dices, no me gusta el desorden, por ejemplo. Entonces tú dices, mira, hijo o hija, vamos a trabajar en tener tu cuarto limpio y todo, pero también entender que una vez cumplido eso, el niño y la niña son libres también de tener sus momentos de relajamiento y tienes que aceptarlos. Para mayor duda, acércate a Alicia Rábago. ¿Dónde te encontramos, Alice? A mí me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago. En la única que estoy diferente es en Instagram, que estoy como Edúcalos, pero para que los demás los quieran. Y la verdad es que incursionando en TikTok con paciencia y tratando de aprender, pero en todas las demás Alicia Rábago. Ahí vamos. Qué bueno, Alice. Gracias por tu tiempo y que te vaya muy bien. Un abrazo. Abrazo fuerte a ti y a todos los que nos escuchan.